La vida está llena de preguntas que a menudo no tienen respuestas inmediatas. Una de esas preguntas, quizás la más difícil, es esta: ¿por qué estoy enfrentando esto? Tal vez tú también te lo has preguntado en medio de una pérdida, un diagnóstico difícil o una situación que parece no tener salida. Es una pregunta que nace del dolor y la incertidumbre, pero también es una puerta para profundizar en nuestra relación con Dios. Hoy quiero decirte algo que puede transformar tu manera de ver las pruebas. Cada desafío, cada obstáculo, cada tormenta que enfrentas es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Cuando miramos nuestras vidas, es fácil enfocarnos en las dificultades como si fueran interrupciones en el camino. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estas pruebas no son accidentes ni errores. Son herramientas que Dios usa para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. Santiago 1:4 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este pasaje nos revela lo asombroso. Las pruebas, aunque difíciles, tienen un propósito eterno. No son solo momentos de dolor, son oportunidades para crecer y confiar más en nuestro Creador. Pensemos en la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa increíble, que sería el padre de una gran nación. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, Abraham enfrentó una prueba extraordinaria. En Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Desde un punto de vista humano, esa petición parecía incomprensible. Pero Abraham obedeció confiando en que Dios era fiel y que Él cumpliría su palabra. Y como sabemos, Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Esta prueba no solo demostró la fe de Abraham, sino que también fortaleció su relación con Dios. Abraham aprendió que podía confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles, porque Dios siempre provee. Amigos, nuestras vidas están llenas de momentos como ese. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que no entiendes, algo que parece más grande que tú. Quiero animarte a que recuerdes esta verdad: Dios está contigo en medio de tus pruebas. Él no permite que enfrentemos nada sin un propósito. Incluso cuando no podemos ver el final del camino, Él está obrando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Déjame ilustrar esto con otra historia bíblica, la de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel leemos cómo estos hombres fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor. Desde una perspectiva humana parecía que no había esperanza para ellos. Pero en medio del fuego apareció una cuarta figura, el ángel de Dios, y los protegió. No solo salieron del horno ilesos, sino que su fe en Dios fue fortalecida y su nombre fue glorificado entre las naciones. Este relato nos recuerda que incluso en las pruebas más intensas, Dios está con nosotros y nos sostiene. A veces nuestras pruebas no se resuelven tan rápido como nos gustaría. Hay momentos en los que oramos, esperamos y no vemos un cambio inmediato. Sin embargo, es en esos tiempos de espera que nuestra fe es refinada. Es como un agricultor que planta una semilla. No puede ver lo que está sucediendo bajo la tierra, pero sabe que el crecimiento lleva tiempo. De la misma manera, Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Isaías 40:31 nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo recuerda que cuando confiamos en Dios, encontramos la fuerza para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. Quiero que pienses en tu propia vida por un momento. ¿Qué prueba estás enfrentando ahora mismo? Tal vez sea una pérdida que parece insuperable, una relación que necesita sanidad, o una carga que parece demasiado pesada para llevar. Sea lo que sea, quiero que recuerdes que Dios está contigo. Él no te ha abandonado ni te ha olvidado. De hecho, Él está usando esa misma prueba para llevarte a un lugar de fe más profunda y para revelarte su poder de una manera que nunca antes has experimentado. Las pruebas también nos enseñan a acercarnos más a Dios. En medio de nuestras dificultades, nuestras oraciones se vuelven más sinceras, nuestros corazones se vuelven más dependientes y experimentamos la presencia de Dios de una manera nueva. Salmos 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no solo es una promesa, sino también un recordatorio de que Dios no está lejos a ellos.
Él está más cerca de nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad. Amigos, quiero que salgas de aquí hoy con una nueva perspectiva sobre las pruebas. No son señales de que Dios te ha olvidado. Al contrario, son oportunidades para experimentar su fidelidad, su amor y su poder de maneras que nunca podrías imaginar. Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza, no importa cuán grande sea la prueba, nuestro Dios es más grande y en Él siempre tenemos la victoria. Hoy, mientras reflexionas sobre tus propios desafíos, te invito a que confíes más profundamente en Dios. Entrega tus cargas a Él porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Él no solo te llevará a través de tus pruebas, usará cada una de ellas para acercarte más a Él y para moldearte a la imagen de su Hijo. Confía en Él y deja que tus pruebas se conviertan en una oportunidad para experimentar su gracia como nunca antes. Amigos, cuando enfrentamos pruebas en nuestras vidas, nuestra primera reacción suele ser preguntarnos, ¿por qué me está sucediendo esto? Nos sentimos confundidos, abrumados y a menudo tentados a pensar que estamos solos en medio de nuestras dificultades. Sin embargo, quiero que consideren algo. Las pruebas no son un accidente ni una señal de abandono divino. Más bien, son una herramienta que Dios utiliza para enseñarnos a depender completamente de Él. En medio de nuestras luchas, Dios nos llama a soltar el control y confiar en su poder, su provisión y su plan. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas que les llevaron a dependencia total en Dios. Uno de los ejemplos más claros es el del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Imaginen esta escena. El pueblo había sido liberado de la esclavitud en Egipto y estaban llenos de esperanza mientras seguían a Moisés hacia la libertad. Pero de repente se encontraron atrapados entre un mar infranqueable y un ejército enemigo que se acercaba rápidamente. Desde una perspectiva humana no había escapatoria. En ese momento el miedo se apoderó de ellos y comenzaron a dudar. Pero fue entonces cuando Dios a través de Moisés les dio una palabra que cambiaría todo. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 4, estos 3. Lo que sucedió después es uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. Dios abrió el Mar Rojo, creando un camino donde no había ninguno y el pueblo cruzó en seco. Esta prueba no solo les mostró el poder de Dios, sino que también les enseñó a depender completamente de Él en medio de lo imposible. Amigos, quiero que reflexionen sobre esto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos frente a nuestro propio Mar Rojo? Tal vez sea una crisis financiera, un problema de salud o una situación familiar que parece no tener solución. En esos momentos es fácil mirar las olas y olvidar quién está con nosotros. Pero al igual que el pueblo de Israel, Dios nos llama a mantenernos firmes, a confiar en Él y a esperar su salvación. El propósito de las pruebas no es destruirnos, sino fortalecernos. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos enseña que la verdadera dependencia de Dios significa dejar de lado nuestra propia comprensión y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A menudo es en nuestras pruebas más difíciles cuando aprendemos esta lección de una manera más profunda. Un ejemplo contemporáneo de esto es la historia de una mujer que enfrentó una prueba devastadora. Había construido un negocio exitoso con años de arduo trabajo. Pero de repente, una crisis económica lo derrumbó todo. Perdió su fuente de ingresos y enfrentó la incertidumbre de cómo cuidar a su familia. En medio de su desesperación, comenzó a buscar a Dios como nunca antes. Oró con sinceridad, le entregó su situación y decidió depender completamente de Él. Poco a poco comenzó a ver cómo Dios abría nuevas puertas, proveyendo de maneras inesperadas y restaurando su vida de una manera que nunca imaginó. Años después ella compartió: no cambiaría esa prueba por nada, porque fue en ese momento que aprendí lo que significa depender completamente de Dios. Amigos, nuestras pruebas son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribió: pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
Este versículo nos recuerda que nuestras debilidades no son un obstáculo para el poder de Dios, son el escenario perfecto para que su gracia se manifieste. Cuando llegamos al límite de nuestras propias fuerzas, es ahí donde vemos que Dios es suficiente. También quiero que pensemos en Pedro, el discípulo que caminó sobre el agua. En Mateo 14 leemos cómo Jesús caminó hacia sus discípulos en medio de una tormenta. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua. Jesús lo invitó y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Entonces clamó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo rescató. Esta historia no solo nos muestra el poder de Jesús, sino también la importancia de mantener nuestra mirada fija en Él en medio de la prueba. Cuando dependemos de nuestra propia fuerza, nos hundimos. Pero cuando dependemos de Jesús, encontramos la fortaleza para caminar incluso en medio de la tormenta. Amigos, quiero que consideren esta verdad. Las pruebas son una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda. Son momentos en los que nuestras oraciones se vuelven más sinceras, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En Salmos 4:6 leemos: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos asegura que Dios no solo está con nosotros en nuestras pruebas, sino que también es nuestro refugio y nuestra fuente de fortaleza. Hoy quiero animarte a que no veas tus pruebas como obstáculos, sino como oportunidades. Oportunidades para acercarte más a Dios, para experimentar su fidelidad y para aprender lo que significa depender completamente de Él. Tal vez estás enfrentando algo que parece imposible de superar. Tal vez te sientes cansado, desanimado o incluso abandonado. Pero quiero que recuerdes esto: Dios está contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. Y si eliges confiar en Él en medio de prueba, verás cómo su gracia, su poder y su amor se manifiestan en tu vida de una manera que nunca antes has experimentado. Cada prueba que enfrentamos nos enseña algo valioso. Nos enseña que nuestras fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios no lo es. Nos enseña que nuestras circunstancias pueden cambiar, pero su amor permanece para siempre. Y nos enseña que cuando dependemos de Él, no importa cuán grande sea la tormenta, que encontraremos paz en sus brazos. Confía en Él hoy y permite que tus pruebas se conviertan en oportunidades para experimentar su fidelidad como nunca antes. Amigos, cuando enfrentamos pruebas, a menudo nos encontramos preguntándonos: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios permite que pase por este dolor o esta dificultad? Estas preguntas son naturales. Pero hoy quiero invitarles a mirar las pruebas desde una perspectiva diferente. Las pruebas no son un accidente en nuestra vida, son parte del plan perfecto de Dios para refinarnos, fortalecernos y para hacernos más semejantes a Cristo. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe sea purificada y para que nuestra relación con Dios se profundice. En la Biblia, las pruebas son comparadas con el proceso de refinar el oro. Cuando el oro es extraído de la tierra, está mezclado con impurezas. Para purificarlo debe pasar por el fuego. Ese fuego no destruye el oro, ya lo purifica, eliminando todo lo que no es valioso. De la misma manera, nuestras pruebas son como ese fuego. No están diseñadas para destruirnos, sino para quemar las impurezas de nuestra vida y revelar una fe más fuerte, más pura y más firme. En 1 Pedro 5:7 leemos: en esto se alegran, aunque por ahora deben sufrir diversas pruebas por un tiempo. El propósito de estas pruebas es que su fe sea sometida a prueba para que sea ya digna de alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Este pasaje nos muestra que las pruebas no son castigos, son oportunidades para que nuestra fe sea aprobada y fortalecida. Quiero que pensemos en la historia de Job, uno de los personajes más notables de la Biblia. Job era un hombre justo, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Pero un día, sin previo aviso, su vida fue sacudida por una serie de tragedias devastadoras. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Desde una perspectiva humana parecía que todo estaba perdido. Pero incluso en medio de su dolor, Job declaró con fe: miro con fe y conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job 23:23%. Job entendió algo que muchos de nosotros olvidamos. Nuestras pruebas no son el final de la historia. Dios está obrando incluso en medio del sufrimiento para sacar algo hermoso de nuestras vidas. Amigos, tal vez hoy te encuentras en una situación similar a la de Job.
Tal vez estás enfrentando una pérdida que parece insuperable, una enfermedad que desafía toda esperanza, o una prueba que parece no tener propósito. Quiero que sepas que Dios no ha terminado contigo. Él está usando esta prueba para hacer algo en ti que va más allá de lo que puedes imaginar. Él está refinando tu fe, eliminando las impurezas de la duda, el temor y la autosuficiencia, y está fortaleciéndote para que puedas reflejar su gloria. Un ejemplo poderoso de cómo las pruebas refinan nuestra fe lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Pasaron años antes de que viera el propósito de Dios detrás de sus pruebas. Pero al final, cuando fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto, pudo mirar atrás y decir a sus hermanos: es verdad que ustedes empezaron a hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:5. José entendió que cada prueba que enfrentó fue parte del plan de Dios para cumplir un propósito más grande. Amigos, nuestras pruebas no solo refinan nuestra fe, y también nos preparan para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Muchas veces lo que enfrentamos hoy es la preparación para el propósito que Dios quiere cumplir mañana. Pero para que eso suceda, debemos estar dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. Las pruebas también nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando todo en nuestra vida parece estar en orden, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando enfrentamos pruebas, nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Es en esos momentos de debilidad que aprendemos a clamar a Dios, a buscar su dirección y a descansar en su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribió: me aficiono, pero él me dijo, y gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este versículo recuerda que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, o son el lugar donde su gracia y su poder se manifiestan con mayor claridad. Quiero compartir una ilustración que nos ayuda a entender cómo Dios usa las pruebas para refinarnos. Imaginemos un escultor trabajando en un bloque de mármol. A simple vista, el mármol parece una piedra común sin forma ni propósito. Pero el escultor ve algo más. Con cada golpe de su cincel está eliminando lo que no pertenece, revelando poco a poco la obra de arte que tenía en mente. De la misma manera, Dios está obrando en nuestras vidas, quitando todo que no refleja su carácter y moldeándonos a la imagen de su Hijo. Cada prueba que enfrentamos es como un golpe del cincel del Maestro, un paso más hacia la obra perfecta que Él está creando en nosotros. Amigos, nuestras pruebas no solo afectan nuestra relación con Dios, también impactan a quienes nos rodean. Cuando enfrentamos nuestras dificultades con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios. Otros pueden ver cómo, incluso en medio de dolor, encontramos paz y esperanza en Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestras pruebas, cuando las enfrentamos con fe, pueden ser una luz que guía a otros hacia Dios. Hoy quiero animarte a que veas tus pruebas desde una nueva perspectiva. No las veas como castigo ni como señales de que Dios te ha olvidado. En lugar de eso, míralas como oportunidades para crecer, para confiar más profundamente en Dios y para permitir que Él refine tu fe. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, obrando en tu vida de maneras que tal vez no entiendes ahora, pero que un día verás con claridad. Salmo 10:12 dice, nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. Nos hiciste caer en la red, pusiste cargas sobre nuestras espaldas, pero nos diste un lugar de abundancia. Este pasaje nos asegura que aunque las pruebas son difíciles, tienen un propósito. Dios las usa para llevarnos a un lugar de abundancia, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Amigos, confíen en que Dios está obrando en sus pruebas. Permitan que Él refine su fe, molde su carácter y los prepare para el propósito que tiene para ustedes. Y recuerden, cada prueba que enfrentan es una oportunidad para experimentar la fidelidad, el amor y el poder de Dios de una manera nueva y más profunda. Confíen en Él, porque su plan para ustedes es bueno y perfecto. Amigos, hemos hablado de cómo las pruebas nos enseñan a depender de Dios y cómo refinar nuestra fe. Ahora quiero que reflexionemos sobre otra verdad profunda. Las pruebas nos acercan más a Dios.
Es en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida cuando experimentamos su presencia de una manera más real y personal. Aunque las pruebas son dolorosas, son también una oportunidad para conocer a Dios más profundamente y para experimentar su gracia y su amor de una manera transformadora. Cuando enfrentamos pruebas, muchas veces sentimos que Dios está lejos. Las dificultades pueden hacernos cuestionar su presencia o incluso su amor. Pero la Biblia nos asegura que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios no solo está presente en nuestras pruebas, sino que también se acerca a nosotros en esos momentos. Él no es un espectador distante, Él es un Padre amoroso que camina con nosotros en cada paso del camino. Pensemos en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel encontramos cómo estos hombres se enfrentaron a una prueba extrema al negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor. Por su fidelidad a Dios fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. Desde una perspectiva humana parecía que su destino estaba sellado, pero en medio del fuego algo extraordinario sucedió. Apareció una cuarta figura, el ángel de Dios, caminando con ellos en las llamas. No solo salieron del horno ilesos, sino que su fe en Dios fue fortalecida y su nombre fue glorificado. Esta historia nos recuerda que aunque enfrentemos el fuego de la prueba, no lo hacemos solos. Dios está con nosotros y su presencia nos protege y nos fortalece. Amigos, tal vez hoy estás enfrentando tu propio horno de fuego. Puede ser una situación que parece insuperable, una pérdida que duele profundamente o una incertidumbre que te llena de temor. Quiero que recuerdes esto: Dios está contigo en medio de tu prueba. Él no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete que su presencia nunca nos faltará. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de la fidelidad de Dios. Las pruebas también nos llevan a un lugar de oración más profundo y sincero. Cuando todo está bien en nuestra vida, es fácil que nuestras oraciones se vuelvan rutinarias o superficiales. Pero en medio de las pruebas, nuestras oraciones se convierten en un clamor desde lo más profundo de nuestro corazón. Es en ese momento que nos acercamos a Dios con sinceridad, derramando nuestras preocupaciones, miedos y anhelos delante de Él. En Salmos 68 se nos invita a hacer precisamente eso: venid, confíen en Él en todo tiempo, pueblo, derramen delante de Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Las pruebas nos enseñan a buscar a Dios no solo por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por quién es Él, nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en su carne, una prueba constante que lo hacía depender completamente de Dios. Aunque Pablo oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón, la respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de resentirse, Pablo aprendió a ver su prueba como una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. Esta experiencia transformó su perspectiva y lo llevó a afirmar: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vosotros, Corintios, amigos, las pruebas no solo nos acercan a Dios, sino también nos enseñan a depender de su gracia. A menudo queremos que Dios quite nuestras pruebas de inmediato, pero a veces su respuesta es diferente. En lugar de quitarlas, Él nos da la fuerza para atravesarlas. Nos muestra que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más hermosas. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, encontramos que Dios es más que suficiente. Déjenme compartir una historia que ilustra esto. Había una mujer que enfrentó una enfermedad crónica durante muchos años. Al principio luchó con frustración y dudas, preguntándose por qué Dios no la sanaba. Pero con el tiempo comenzó a ver cómo Dios estaba usando su prueba para acercarla más a Él. En medio de su dolor aprendió a depender completamente de su gracia. Descubrió que aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba siendo fortalecido. Ella dijo: ni si Dios me hubiera quitado esta prueba de inmediato, nunca habría conocido su presencia de la manera que lo hago ahora. Él ha usado mi dolor para mostrarme su amor.
Amigos, esta es la verdad. Nuestras pruebas no son solo obstáculos oportunos para acercarnos más a Dios y para experimentar su amor y poder de una manera más profunda. Tal vez hoy te sientes débil, cansado, desanimado. Tal vez te preguntas si Dios está escuchando tus oraciones o si realmente se preocupa por lo que estás enfrentando. Quiero que sepas que Dios está contigo. Él no te ha olvidado y nunca lo hará. Él está usando esta prueba para moldearte, para fortalecerte y para revelarte su gracia como nunca antes. En medio de nuestras pruebas también encontramos que nuestra relación con Dios se vuelve más personal. Ya no lo vemos como un concepto lejano, sino como un Padre amoroso que camina con nosotros en cada paso del camino. En Salmos 24:4 David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos consuelo. Hoy quiero animarte a que confíes en la presencia de Dios en medio de tu prueba. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios está contigo. Él no solo te llevará a través de esta prueba y usará este tiempo para acercarte más a Él, para fortalecer tu fe y para mostrarte su amor de una manera que nunca antes has experimentado. Recuerda, las pruebas no son el final de la historia, son el lugar donde comienza una relación más profunda con el Dios que nunca falla. Confía en Él y deja que su presencia sea tu fuerza y tu consuelo. Amigos, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero que reflexionemos juntos sobre todo lo que hemos compartido hoy. Hemos hablado de cómo las pruebas nos enseñan a depender de Dios, cómo refinan nuestra fe y cómo nos acercan más a Él. Pero hay una verdad más que quiero que lleven en sus corazones. Cada prueba que enfrentamos es una invitación de Dios para confiar más profundamente en Él. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Todos en algún momento enfrentamos desafíos que parecen abrumadores. Tal vez estás pasando por una prueba ahora mismo, una pérdida inesperada, una enfermedad, un problema familiar o simplemente un tiempo de espera en que no ves la salida. Quiero que recuerdes algo muy importante: Dios no te ha olvidado. Él está contigo, obrando en cada detalle de tu vida, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Él está usando esta prueba no para destruirte, sino para fortalecerte, y más acercarte más a su corazón y para mostrarte su fidelidad. Jesús nos dio una promesa que nunca debemos olvidar. En Juan 16:33, Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras no son solo un consuelo, son un recordatorio de que aunque enfrentemos dificultades, nunca lo hacemos solos. Jesús, quien sufrió más de lo que podemos imaginar, ya ha vencido al mundo. Su victoria nos asegura que nuestras pruebas no tienen la última palabra. Dios escribiendo una historia más grande y su plan para ti es bueno. Quiero que pienses en una tormenta. Cuando estamos en medio de ella, todo parece caótico. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin piedad y la oscuridad parece envolverlo todo. Pero incluso en medio de la tormenta hay algo que permanece inmutable, siempre está más allá de las nubes. De la misma manera, cuando enfrentamos las tormentas de la vida, Dios sigue siendo nuestra constante. Aunque no siempre podamos verlo claramente, su amor, su gracia y su presencia nunca nos fallan. Una de las historias más hermosas de la Biblia es la de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. En Mateo 14 leemos cómo los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que lo llamara y comenzó a caminar hacia él. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. En su desesperación clamó: Señor, sálvame. Jesús, extendiendo su mano, lo rescató. Esta historia nos enseña algo crucial. Cuando nuestras pruebas parecen abrumarnos, debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestro sostén en medio de la tormenta. Amigos, tal vez hoy te sientes como Pedro, tal vez estás mirando las olas de tus problemas y sientes que te estás hundiendo. Pero quiero recordarte que Jesús está cerca. Él no te dejará caer. Si clamas a Él, Él extenderá su mano y te levantará. Isaías 4:10 me dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una promesa que puedes aferrarte, especialmente en los momentos más difíciles. Quiero invitarte a que entregues tus pruebas a Dios hoy
Tal vez has estado tratando de llevarla solo, confiando en tus propias fuerzas o buscando soluciones por tu cuenta. Pero hoy Dios te está llamando a confiar en Él, a rendirte completamente a su plan y a permitir que Él sea quien guíe tu camino. En Mateo 1:28, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta invitación no es solo para los momentos de paz, es especialmente para los tiempos de prueba. Jesús quiere que le entregues tus cargas y que confíes en que su gracia es suficiente para ti. Amigos, mientras cierren sus ojos y reflexionan en sus propias vidas, quiero que se pregunten: ¿qué prueba estoy enfrentando y hoy? ¿Estoy dispuesto a confiar completamente en Dios? ¿Estoy dispuesto a rendirle mis temores, mis preocupaciones y mis dudas? Porque aquí está la verdad: Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Él ve cada lágrima que has derramado, escucha cada oración que has levantado y está obrando en cada detalle de tu vida. Aunque no siempre puedas entenderlo, puedes confiar en que Él tiene un propósito perfecto. Quiero terminar compartiendo una historia real que ilustra el poder de confiar en Dios en medio de las pruebas. Había un hombre que enfrentó la pérdida de su familia en un trágico accidente. Su dolor era abrumador y por un tiempo se sintió completamente perdido. Pero en medio de su sufrimiento comenzó a buscar a Dios con todo su corazón. Poco a poco encontró consuelo en las Escrituras, en la oración y en la presencia de Dios. Años después, ese hombre testificó que, aunque entendía completamente por qué ocurrió la tragedia, había encontrado en Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él dijo: las pruebas no me destruyeron ni acercaron más a mi Salvador. Amigos, este es el llamado de hoy: confía en Dios incluso cuando no entiendas el porqué de tus pruebas. Él está contigo, sosteniéndote, guiándote y transformándote. No importa cuán grande sea la tormenta, recuerda que el Dios que calma los mares está contigo. Entrégale tus cargas, tus miedos y tus preocupaciones y permite que su paz llene tu corazón. Sal de aquí con esta certeza: Dios no ha terminado contigo. Él está escribiendo una historia de redención, propósito y victoria en tu vida. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para conocerlo más profundamente y para experimentar su amor de una manera más poderosa. Confía en Él, porque su plan para ti es bueno y su fidelidad nunca falla.